Volvemos con la serie de asesinos por el mundo. Como ya sabe por el título, viajamos hasta Canadá. Como siempre, vamos a centrarnos en intentar aportar datos con el fin de ir desentrañando la posible estructura de un perfil criminal. Pero también veremos cómo problemas que podrían haberse y deberían haberse solventado no solo fueron obstáculos, sino que se convirtieron en ese palo en la rueda que pudo significar, de haberse solucionado, la salvación para muchas de sus víctimas, porque aunque no fue juzgado por todas, ni mucho menos, parece ser que éstas pudieron llegar a 49. Estaríamos hablando del asesino en serie más prolífico de Canadá y seguramente en el top 20 a nivel mundial. Hoy vamos a conocer a Robert William Pickton, que además de un asesino, también agitó las conciencias tanto individuales como sociales de los canadienses. Vamos a desentrañar algunos aspectos del conocido como granjero asesino. Bienvenido a Zona Criminal. Pickton nació el 24 de octubre de 1949 en la Columbia Británica. Era el mediano de 3 hermanos, un varón y una mujer. Varias características en su infancia serían dignas de mención. No era en absoluto un niño inteligente en el sentido más amplio. Mal estudiante, ciertamente básico intelectualmente, falto de comunicación, incapaz de socializar. Siempre tuvo que necesitar ayuda especializada en todos los ámbitos escolares. Sus padres regentaban una granja y en cuanto pudieron, sacaron a su hijo de la escuela para que comenzara a trabajar en ella. Un dato curioso, que muchos incluso califican como detonante, tal vez algo exagerado, fue la vez que supuestamente, volviendo de la escuela siendo aún un niño, 10-12 años, vio un ternero que su padre había matado y que había dejado ahí colgado. Y parece que tras ver esta imagen, estuvo 4 días sin poder hablar en estado de shock. Esta historia, personalmente, me suena más a una justificación argumentativa muy débil, puesto que, y que me corrija quien tenga más datos, en una granja canadiense en los años 60, o probablemente de cualquier parte del mundo, era normal ver animales sacrificados, sobre todo cuando ese era el negocio. Dudo mucho que fuera su primer cadáver animal. Lo que sí pudiera ser un parámetro a tener en cuenta en su contexto de desarrollo, además del aspecto individual, es el familiar, respecto a la tolerancia con los límites delictivos, que parece eran, por ser considerado, demasiado permeables. Parece ser que, sobre todo su hermano, no era ningún ángel caritativo y que sus acciones tampoco estaban reprendidas por sus padres, ni claro está, hermano y hermana, como debiera. Un día, en los años de juventud, por lo que se ve, el hermano, atropelló a un hombre con un camión de trabajo de la granja, y lejos de ayudarlo, y después de contárselo a sus propios progenitores, lo dejó abandonado a su suerte. Parece ser que sobrevivió. También tuvo problemas con la justicia en otros ámbitos, seguimos hablando del hermano. Fue condenado por una agresión sexual en el año 1992, y en la sentencia simplemente le hizo pagar una multa y servicios a la comunidad. Parece ser que en la familia la escalada criminal era un camino lógico y compartido, porque nuestro protagonista, unos años más tarde, en 1997, fue denunciado por una prostituta por agresión. De hecho, explicó que había intentado acuchillarla después de pegarla y humillarla, pero que pudo huir. No se sabe por qué. La denuncia no continuó. Hasta llegar a la denuncia, que podría ser o podríamos considerar el punto de partida. Lo único reseñable respecto a Robert fue que en 1983, con 24 años, conoció a una mujer americana y tuvieron un pequeño romance. No obstante, parece que se ilusionó demasiado y fue rechazado por esta cuando le pidió que se instalara con él en Canadá y no en Estados Unidos. A partir de entonces, y hasta 1997, parece ser que ni siquiera miró a ninguna mujer y mucho menos tuvo con ellas en relación alguna. Ahora surge la pregunta, ¿es posible pasar de tener una relación amorosa a un odio tan grande hacia la mujer en 14 años? Puede que sí,
aunque es poco común. Probablemente hubo más cosas, como vamos a ver. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. En el resto de su desarrollo social, su hermano era el que llevaba la voz cantante, pues era considerado el listo de los tres si contamos a su hermana, pero tampoco les fue muy bien con esta jerarquía. Heredaron la granja y esta no mejoró con el hermano menor al timón. De hecho, abrieron algún que otro negocio con la esperanza de remontar, incluyendo una especie de discoteca llamada Piggy's Palace, que al final, como los demás, tuvieron que cerrar porque no les fueron nada rentables, así que se quedaron haciendo y sobreviviendo con la granja que, aunque de mal en peor, les sustentaba. Paralelamente a esto, en Vancouver, se estaban desarrollando un sinfín de desapariciones de prostitutas, alrededor de 60 desde 1978. Ya sabe que se suele decir que, como son prostitutas, una gran mayoría también toxicómanas y mujeres con problemas sociales, no suelen, o mejor dicho, solían, ser buscadas por pensarse que se trasladaban, pero teniendo en cuenta el número de ellas, la inactividad investigativa fue algo incomprensible. Y he aquí donde entra ese factor que puede ser determinante, y fue la falta de coordinación de los distintos cuerpos policiales, ya que durante esta época hubo varios sospechosos, y no solo eso, incluso un empleado de la granja dudó de Picton y lo hizo saber. De hecho, esto ocurrió después de su agresión a la prostituta de la que era conocedor este sujeto. Pero aún hay más. Una mujer de la limpieza de la granja vio camisetas y ropa manchadas de sangre que no pertenecían a las matanzas que se daban normalmente en la granja, pero cuando fue a alertar a la policía, le dijeron que la granja, estaba situada en la competencia de la policía montada, es decir, era la policía o debería intervenir la policía, digamos, federal, y no la de Vancouver, y todo quedó en nada, por esa falta de comunicación. También un policía de Vancouver, que era considerado un experto en asesinos seriales, quiso investigar estas desapariciones como tal, como si fuesen víctimas de uno, pero desde instancias superiores y políticas no se le permitió y se descartó la posibilidad. Y para colmo, durante los años, sobre todo finales de los 90 y primeros de los 2000, varios familiares de las víctimas denunciaron la desaparición de estas prostitutas. Ya no eran desapariciones profesionales, entre comillas, por lo que la información sobre el perfil de las víctimas podía haber aportado indicios, pero nada de esto sucedió. Por azares del destino, o tal vez por la presión de algunos investigadores empeñados en otros prismas, que, como pasó con Al Capone, si no podía ser atrapado por un delito se intentaría por otro, en el año 2002 se consiguió una orden de registro por la supuesta tenencia de armas de fuego de manera ilegal por parte de Picton. En el registro se observaron trazas de sangre humana en su casa, que era una de estas mobile home que solemos ver en los camping. Así que la búsqueda fue más a fondo y entonces la granja descubrió los secretos que guardaba. Debemos decir que uno de los sospechosos era precisamente nuestro protagonista, así que se intentó el poder llevar a cabo una investigación, y esta fue la única manera que encontraron. Volviendo a la granja y teniendo en cuenta que la orden era para la búsqueda de armas de fuego ilegales, vieron una pistola del calibre 22 atada con cuerdas a un consolador, lo que pudo ser un indicio de lo que podrían encontrar. Y encontraron. De hecho, de ambos elementos obtuvieron ADN de una de las víctimas por las que fue condenado. Además, grilletes y jeringas acompañaban esta primera escena. Después supieron que les inyectaba a sus víctimas antigel de vehículo. Cuando la búsqueda se extendió a las demás partes, los investigadores consiguieron encontrar el ADN de 26 de las desaparecidas. Hallaron trozos de carne y huesos, mandíbulas en las papeleras,
trozos seccionados en la sala de despiece, dientes por el suelo, cabezas en el congelador. El ya victimario conseguía atraer a sus víctimas, todas prostitutas, con el pago sexual de sus servicios o ofreciéndolas droga. Una vez en su casa, las mataba y descuartizaba. Algunos cráneos presentaban disparos en la cabeza, otros cuerpos desmembramientos ante mortem. No había una linealidad en la forma del asesinato, en la acción de dar muerte, pero sí de su descuartizamiento, y no precisamente para hacerlos desaparecer, sino como placer, equiparándolas a los animales que sacrificaba. Todas las víctimas, además de ser prostitutas con problemas añadidos, normalmente toxicómanas, es decir, el grupo victimológico más vulnerable posible, estaban en la década de los 20, su edad iba de 22 a 29 años, y por la información que aportaron los familiares de algunas de ellas, su desaparición se dio entre 1997 y 2001, pero como decimos anteriormente, puede que muy anteriormente fuera cuando comenzó todo esto. La investigación forense fue tremendamente complicada. Cada indicio recogido, cada análisis realizado fue extremadamente difícil, no solo por el tiempo transcurrido y la gran cantidad de víctimas, sino también por la dificultad de llevar a cabo ciertos estudios vitales, por ejemplo la extracción de ADN. Uno de los aspectos que más escalofrió a la opinión pública fue que se pudo comprobar que alimentaba a sus cerdos con carne humana de sus víctimas, las cuales mezclaba con su alimento rutinario, y en 2004 las autoridades tuvieron que emitir una advertencia sanitaria, puesto que esos cerdos podían haber entrado en el mercado habitual. Al final resultó que no, que era para consumo propio, pero algunos de los amigos y visitas del asesino sí la habían comido. Un dato interesante criminológicamente hablando, sobre todo respecto al perfilado criminal, es que no se pudo demostrar, ni siquiera hubo indicios, de que su hermano menor, digamos el listo, con el que seguía viviendo en la granja, estuviera al tanto. Teniendo en cuenta la escalada y vivencia criminal de ambos, podría haber sido perfectamente la historia de una pareja criminal, además perfectamente limitada. Había una jerarquía intelectual, una capacidad de acción y de pensamiento, una lealtad y conocimiento, etc., pero parece que no fue el caso. Ya detenido, fue acusado de 26 asesinatos. En principio eran 27, pero parece, a criterio de su señoría, que uno no se sostenía con los indicios aportados. Entre rejas, los investigadores no dejaban de pensar en que era muy posible que hubiera más víctimas, y decidieron infiltrar, como un preso más, a uno de los agentes, que tras compartir celda se convirtió en su confesor. Picton le dijo que había asesinado a un total de 49 personas, 49 prostitutas, y que le daba rabia no haber llegado a 50, que le parecía un número redondo. También dijo que todo fue gracias a la incompetencia de la policía montada, que fueron incapaces de unir todos los indicios, y por ello estuvo tanto tiempo, sin delimitarlo, pudiendo asesinar tranquilamente. Todo esto fue solicitado para su descarte en el juicio por parte de su defensa, de los abogados del victimario, por considerar que fue dicho, expuesto a la presión de la gente. Al final, fue condenado a cadena perpetua, pero eso sí, con la posibilidad de la libertad condicional pasados los 25 años, saldría con 83. De hecho, se separó las acusaciones en dos, y al final solo fue acusado de 6, es decir, 20 víctimas menos, y dada la condena perpetua, el segundo proceso, por esas 20, no se llevó a cabo, dejando un gusto amargo en las víctimas que vieron la posibilidad de que estas 20 muertes no fueran juzgadas. El juicio fue por jurado, y uno de los aspectos más controvertidos y también de interés criminológico es que fue descartada, negada totalmente, la premeditación en los crímenes, lo que desde luego, desde nuestra disciplina parece un disparate, pero no lo tuvieron en cuenta. Parece ser que el jurado entendió que las víctimas eran escogidas al azar, lo cual también es algo sorprendente, y que por eso no había premeditación en sus acciones, lo cual choca a cualquiera con un mínimo conocimiento criminológico.
Ya para ir terminando, aquí podemos observar con este victimario lo realmente complicado que puede volverse cualquier investigación cuando el proceso no se lleva a cabo como debe establecerse y desarrollarse en todos los ámbitos, tanto el organizativo como el técnico. Al fin y al cabo, y aunque se consiguió resolver un número limitado de casos, son demasiados los que quedan sin probar, sin estudiar, y muchos de ellos presentarán ya una imposibilidad material. Víctimas sin su justicia, disciplinas sin poder aplicarse. Y esto debemos reflexionarlo siempre. Nuestro trabajo debe guardar los máximos estándares internos, externos, procesales, técnicos, teóricos y prácticos. Y hasta aquí el programa de hoy. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram y TikTok del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.